El gigante egoísta. Cuento de Oscar Wilde. Todas las tardes, al volver del colegio, los niños tenían la costumbre de ir a jugar al jardín del gigante. Era un jardín grande y solitario, con un césped suave y verde. Lucía aquí y allá lindas flores sobre el campo. Y había 12 melocotoneros, que en primavera se cubrían con una delicada floración blanquirrosada y que en otoño daban hermosos frutos. Los pájaros, posados sobre las ramas, cantaban tan deliciosamente que los niños interrumpían habitualmente sus juegos para escucharlos. ¡Qué felices somos aquí!, decían unos a otros. Un día regresó el gigante. Había ido a visitar a su amigo el ogro de Cornualles y residió 7 años en su casa. Al cabo de los 7 años, dijo todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, y decidió regresar a su castillo. Al llegar, vio a los niños que jugaban en su jardín. «¿Qué hacen aquí?», les gritó con voz ruda, y los niños huyeron al instante. «Mi jardín es para mí solo», prosiguió el gigante. «Todos deben entenderlo así, y no permitiré que nadie que no sea yo lo disfrute». Entonces lo cercó con un alto muro y puso el siguiente cartel: «Queda prohibida la entrada, bajo las penas legales correspondientes». Era un gigante egoísta. Los pobres niños no tenían ya un sitio de recreo. Intentaron jugar en la carretera, pero la carretera estaba muy polvorienta, toda llena de piedras con filo, y no les gustaba. Tomaron la costumbre de, una vez terminadas sus clases en la escuela, pasearse alrededor del alto muro para hablar acerca del hermoso jardín que había del otro lado. Entonces llegó la primavera y en todo el lugar había pájaros y florecillas. Únicamente en el jardín del gigante egoísta continuaba siendo invierno. Los pájaros, desde que no había niños, no tenían interés en cantar y los árboles se olvidaron de florecer. En cierta ocasión, una flor hermosa levantó su cabeza sobre el césped, pero al ver el cartel se entristeció tanto pensando en los niños que se postró, volviéndose a dormir. Los únicos que se alegraron fueron el hielo y la nieve. «La primavera se ha olvidado de este jardín», exclamaban. «Gracias a esto vamos a vivir en él todo el año». La nieve extendió su gran manto blanco sobre el césped y el hielo revistió de plata todos los árboles. Entonces invitaron al viento del norte a que pasara una temporada con ellos. El viento del norte aceptó y llegó. Estaba envuelto en pieles. Bramaba durante todo el día por el jardín, derribando a cada momento chimeneas. «Este es un sitio delicioso», decía. «Invitemos también al granizo». Y también llegó el granizo. Todos los días, durante 3 horas, tocaba el tambor sobre los techos del castillo, hasta que rompió muchas pizarras. Entonces se puso a dar vueltas alrededor del jardín, lo más deprisa que pudo. Iba vestido de gris y su aliento era helado. «No comprendo por qué la primavera tarda tanto en llegar», decía el gigante egoísta cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín blanco y frío. «Ojalá cambie el tiempo». Pero la primavera no llegaba, ni el verano tampoco. El otoño trajo frutos de oro a todos los jardines, pero no dio ninguno al jardín del gigante. «Es demasiado egoísta», dijo el otoño. Y siempre era invierno en casa del gigante. Y el viento del norte, el granizo, el hielo y la nieve danzaban en medio de los árboles. Una mañana, el gigante, acostado en su lecho, pero estando ya despierto, oyó una música hermosa.
sonó dulcemente en sus oídos, tanto que le hizo imaginarse que los músicos del rey pasaban por allí. En realidad era un pardillo que cantaba ante su ventana, pero como no había oído a un pájaro en su jardín desde hacía mucho tiempo, le pareció la música más bella del mundo. Entonces el granizo dejó de bailar sobre su cabeza y el viento del norte de rugir. Un perfume delicioso llegó hasta él por la ventana abierta. «Creo que ha llegado al fin la primavera», dijo el gigante. Y saltando del lecho, se asomó a la ventana y miró. ¿Y qué fue lo que vio? Pues vio un espectáculo extraordinario. Por una brecha abierta en el muro, los niños se habían deslizado dentro del jardín, encaramándose en las ramas. Sobre todos los árboles que alcanzaba el gigante a ver, había un niño. Y los árboles se sentían tan dichosos de sostener nuevamente a los niños que se habían cubierto de flores y agitaban graciosamente sus brazos sobre las cabezas infantiles. Los pájaros revoloteaban entre unos y otros cantando con delicadeza, y las flores reían irguiendo sus cabezas sobre el césped. Era un bonito espectáculo. Únicamente en un rincón, en el rincón más apartado del jardín, seguía haciendo invierno. Allí se encontraba un niño muy pequeño. Era tan pequeño que no había podido subir a las ramas del árbol y se paseaba a su alrededor llorando amargamente. El pobre árbol estaba aún cubierto de hielo y de nieve, y el viento del norte soplaba y rugía por encima de él. «Sube ya, muchacho», decía el árbol, y le alargaba sus ramas, inclinándose todo lo que podía. Pero el niño era demasiado pequeño. El corazón del gigante se enterneció al mirar hacia afuera. «Qué egoísta he sido», pensó. «Ya sé por qué la primavera no ha querido venir aquí. Voy a colocar a ese pobre pequeño sobre una rama del árbol. Luego tiraré el muro y mi jardín será para siempre el lugar de recreo de los niños». El gigante estaba verdaderamente arrepentido de lo que había hecho. Entonces bajó las escaleras, abrió nuevamente la puerta y entró en el jardín, pero cuando los niños le vieron, se quedaron tan aterrorizados que huyeron y el jardín se tornó otra vez invernal. Únicamente el niño pequeño no había huido, porque sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no vio llegar al gigante. El gigante se acercó hasta él, le alzó cariñosamente con sus manos y lo puso sobre una rama del árbol. Y el árbol inmediatamente floreció. Los pájaros vinieron a posarse y a cantar sobre él, y el niño extendió sus brazos, rodeó con ellos el cuello del gigante y le besó. Los otros niños, viendo que ya el gigante no era malo, se acercaron y la primavera los acompañó. «Niños, desde ahora este jardín es suyo», dijo el gigante. Y cogiendo un martillo muy grande, echó abajo el muro. Cuando los campesinos fueron a mediodía al mercado, vieron al gigante jugando con los niños en el jardín más hermoso que pueda imaginarse. Estuvieron jugando durante todo el día y por la noche fueron a decir adiós al gigante. «Pero, ¿dónde está vuestro compañerito?», les preguntó. «Aquel niñito que subía al árbol». A ese niñito era a quien más quería el gigante, porque le había abrazado y besado. «No sabemos», respondieron los niños. «¿Se marchó?» «Díganle que venga mañana sin falta», repuso el gigante. Pero los niños contestaron que no sabían dónde vivía y hasta entonces no le habían visto más. El gigante se quedó muy triste. Todas las tardes, a la salida del colegio, iban los niños a jugar con el gigante, pero éste ya no volvió a ver al niñito que tanto quería. El gigante
era muy bondadoso con todos los otros niños, pero echaba de menos a su primer amiguito y hablaba de él con frecuencia. «¿Cómo me gustaría verle?», decía a menudo. Pasaron los años y el gigante envejeció y fue debilitándose. Ya no podía jugar con los niños y permanecía sentado en un gran sillón viéndolos jugar. «Tengo muchas flores bellas», decía, «pero los niños son las flores más hermosas». Una mañana de invierno, mientras se vestía, miró por la ventana. Ya no detestaba el invierno. Sabía que no era sino el dormir de la primavera y el reposo de las flores. De pronto se frotó los ojos atónito y miró con atención. Realmente era una visión maravillosa. En un extremo del jardín había un árbol casi completamente cubierto de flores blancas. Sus ramas eran todas de oro y colgaban de ellas frutos de plata. Bajo aquel árbol estaba el niñito a quien tanto quería. El gigante se precipitó por las escaleras lleno de alegría y entró en el jardín. Corrió por el césped y se acercó al niñito. Y cuando estuvo junto a él, su cara enrojeció de cólera y exclamó: «¿Quién se ha atrevido a herirte?». En cada una de las palmas de las manos del niñito y en sus piececitos se veían las cicatrices sangrientas ocasionadas por un clavo. «¿Quién se ha atrevido a herirte?», gritó el gigante. «Dímelo, iré a coger mi espada y le mataré». «No», respondió el niño, «estas son heridas por amor». «¿Y por quién?», dijo el gigante. Un temor respetuoso le invadió, haciéndole caer de rodillas ante el niñito. Y éste sonrió al gigante y le dijo: «Me dejaste jugar una vez en tu jardín. Hoy vendrás conmigo a mi jardín, que es el paraíso». Y cuando aquella tarde llegaron los niños, encontraron al gigante muerto, tendido al pie del árbol y completamente cubierto con flores blancas.